¿Qué del pacto antiguo sigue vigente y qué no? El pacto antiguo como sistema ya no está vigente, sí, ya no está vigente, pero muchas cosas siguen teniendo valor espiritual. Lo que no está vigente del antiguo pacto, por ejemplo, la ley como medio de salvación. No somos justificados por guardar la ley. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre no es justificado por las obras de la ley. En Romanos 3:28 concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Guardar mandamientos nos salva. Los sacrificios de animales, bueno, en Hebreos 10:10 y al 12, en esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Con una sola ofrenda hizo perfecto todo. Ya no hay altar ni sangre de animal. En Hebreo 9:12, no por sangre de machos cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús fue el sacrificio final. El sacerdocio levítico, bueno, ya no hay mediadores humanos entre Dios y el hombre. En Hebreos 7:23 al 24 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. En 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el único es Jesucristo hombre. Las leyes ceremoniales y rituales, fiestas, comida, purificaciones y días especiales, ¿qué pasa con esto? Ok, en Colosenses 2:16 al 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero en el cuerpo es de Cristo, pero el cuerpo es de Cristo. Gálatas 4:9 y 10. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a las débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Que esto habla de la ley. Muchos se quieren esclavizar por la ley. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ok, todo eso era sombra. Cristo es la realidad. Las maldiciones del pacto. El creyente no vive bajo maldición. Gálatas 3:3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros. Maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que sigue vigente del antiguo pacto, pero bien entendido, ojo con esto, no como ley para salvar, sino como verdad espiritual. El carácter de Dios, Dios no cambia. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio por estos hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Su santidad, justicia y verdad siguen iguales. El principio del pecado, el pecado sigue siendo pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Recuerden bien qué es lo que infringe la ley. La gracia no justifica el pecado. Los principios morales, por ejemplo, no matar, no robar, no adulterar, amar al prójimo. En Romanos 13:8 al 10, no habéis a nadie nada, sino, no debáis, perdón, a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquiera otro mandamiento. En estas sentencias se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así como el cumplimiento de la ley es el amor. En Mateo 22, 37 al 40, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, se vive por el Espíritu, no por imposición externa. El valor pedagógico de la ley. La ley sigue enseñando en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nos muestra la gravedad del pecado, la necesidad de Cristo. Las promesas cumplidas en Cristo, no anulas, sino cumplidas. En 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Vamos a repetirlo otra vez. 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. No vivimos bajo el pacto antiguo, pero tampoco ignoramos del Antiguo Testamento. En Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, la ley para salvar no vigente, sacrificio no vigente, ritualismo no vigente, santidad vigente, principios morales vigente, revelación del pecado vigente. El creyente no obedece para ser salvo, obedece porque fue salvado. Que quede muy claro. Así que la paz de Cristo sea contigo.